asistencia. Aquí estamos con el doctor Tang, Gil Médica en conjunto con Ultrasonolab y el doctor Tang. Vamos a hablar un poquito de ecografía. Vamos a contarles también una serie de webinars que vamos a realizar aquí, justamente como lo ven en pantalla, del 6 de mayo al 28 de noviembre, que igual el doctor Tang ya les va a contar un poquito. La idea es que y el objetivo justamente de todo de Gilmédica, de Ultrasonolab y puntualmente del doctor Tang es llevar el conocimiento de la ecografía a todas las especialidades médicas para poder facilitar y también garantizar la seguridad tanto de ustedes como sus pacientes en los procedimientos médicos. La idea es poder llevar todo este conocimiento que tienen eh, que tiene, por ejemplo, el doctor Tan también para que ustedes puedan adaptar en cada uno de sus procedimientos. Y realmente es poder entender todo este universo de ecografía y lo que con él conlleva, es poder identificar todas estas, que, perdón, yo que no soy de formación médica, pero todas estas escalas de grises y negros y blancos que para de pronto algunas personas como yo se vuelven un poco complejas de entender y poder realmente guiarse, ecoguiarse, justamente con todos estos métodos y estos procedimientos que ya el doctor Tan va a ayudar y va a contarnos aquí enseguida. Me presento, mi nombre es Alejandro Tovar, soy el gerente de mercadeo de la unidad de dermatología de Gilmédica. Nuevamente, muchas gracias por estar aquí, por haberse inscrito, por estar pendientes y presentes. Y los dejo ya con el doctor Tan para que pueda empezar a desarrollar toda la presentación que tiene preparada y todo el conocimiento que está aquí por darnos, por impartirnos. Doctor Tan, buenas noches, bienvenido y le dejo a todos los asistentes y la presentación. Muy bien, muchas gracias. Buenas noches a todos. Gracias por estar puntuales a nuestros 26 invitados. Eh, Espero poder seguir viéndolos a ustedes. Este es un plan que hemos lanzado de educación. Este plan de educación inicia hoy, 6 de mayo, y terminaremos alrededor del 28 de noviembre. Todos los meses vamos a tener, de alguna forma, una estructura de webinars en donde vamos a tener 2 webinars por mes y una demostración en vivo por mes. Y cada mes vamos a tener una experiencia asociada a especialidades, donde se incluye dermatología, tendremos un mes con cirugía plástica, tendremos un mes con reumatología, ortopedia y traumatología y muchos temas de interés que al final todas las especialidades están enfocadas principalmente en tejidos blandos, articulaciones y músculos. Entonces vamos a terminar el 28 de noviembre las actividades del año o de este semestre o de esta temporada con muchos tips. Voy a aprender mucho de ustedes. Si ustedes van a seguir estando acá en estas reuniones, van a integrarse con otras especialidades y nuestro objetivo es que ustedes que empezaron con estos webinars y logren estar hasta el final, van a tener realmente muchos conocimientos porque hoy vamos a empezar con lo más importante, que es los conceptos que se establecieron en el Consenso de Educación para Ecografía en el año 2022. ¿Ok? Eso es lo que vamos a aprender hoy, así que es un webinar bastante rápido e interesante porque es la base para poder entender todo lo que vamos a hacer. Entonces, este mes tenemos 2 webinars más. El próximo es el 20 de mayo, que es cómo manejar el ecógrafo de manera adecuada. Y el 27 de mayo voy a hacer una demostración en vivo. Me voy a conectar con un paciente real, en donde voy a demostrar tal vez cómo usar lo que aprendimos en estos 2 webinars con el ecógrafo. ¿Listo? Entonces, bienvenidos. Para los que no me conocen, soy Enrique Tan Villanueva, soy radiólogo e intervencionista musculoesquelético y desde el 2018 estoy muy involucrado en otras especialidades, las cuales
considero que los radiólogos deberían entrar o ser parte de ellos eh, rápidamente, como es cirugía plástica, dermatología, manejo del dolor, medicina regenerativa, biopsias, ortopedia, en fin, todo lo que es musculoesquelético realmente ha sido para mí algo de mucho interés, ¿no? Hace unas semanas atrás conocí una persona muy interesante, el señor Jean-Claude Besudo, que hace parte del grupo Aviatur, y le estaba contando una historia sobre mis pasiones. Y él decía, no vuelvas a hablar de las pasiones, porque no se hace nada con pasión. Y yo decía, bueno, pero si eso es lo que sentimos. Para los que quieren y les interesa, después que terminemos el webinar, vayan y googleen, según la RAE, qué es pasión. Y pasión es dolor, pasión es algo visceral, pasión es algo hacerlo sin pensamientos. Por eso la pasión de Cristo. Entonces, Él me enseñó esa cosa nueva que voy a transmitirlo ahí. Todo se hace con amor y con intención, no con pasión. Empecemos entonces. Doctor Tan, permítame Para una hacer- cuña, qué pena lo interrumpo ahí. Para todos, qué pena se me olvidó decirles, si tienen alguna pregunta, la idea es tener una sesión al final de preguntas y respuestas. Abajo tienen en la parte de los iconos la caja de preguntas y respuestas. Si por alguna razón no les funciona, pueden utilizar también la opción de chat. Ahí está habilitado para que puedan escribir y de pronto que pues que le llegue directamente a los anfitriones y los panelistas. En caso que no, me avisan o nos levantan la mano y lo puedo habilitar para todos. Sin embargo, nos cuentan cualquier cosa, estamos pendientes aquí para administrar si llega a ocurrir algún error. Y la idea es que podamos también resolver las dudas que puedan tener al final de la exposición del doctor. Continúe, doctor. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar y les cuento mi historia. Yo en el 2022 ya estaba pensando en crear Ultrasonolab. Ultrasonolab se volvió mi prioridad como familia. Yo sí soy bastante honesto con mis conflictos de intereses. Esto para mí es importante. Educar, investigar e impartir clases se volvió hoy un 50% de mi actividad económica. Pero en el 2022 yo estaba coordinando Corferias en la finalización de la pandemia. Eh, en la ciudad de Bogotá, en donde hacemos parte del Comité de Seguridad por Pandemia. Y ya yo había empezado a hacer en el 2019, junto a Roberto Rueda, un amigo que es coordinador de la Cátedra de Anatomía de la Universidad de los Andes. Habíamos creado lo que se llama ABC Anatomy, donde hacíamos clases en CLEMI y hacíamos algunas cosas súper interesantes en disección, porque para mí la anatomía es la llave, es la clave de todos los procedimientos. Yo no puedo pensar como un radiólogo intervencionista si voy a hacer un procedimiento percutáneo que no tenga una herramienta como el ecógrafo. Y de ahí nosotros acuñamos un término o la definición que se llama disección anatómica guiada por ecografía. Y encontramos también un artículo escrito por los coreanos que se llama PUSH, en donde ellos demuestran, por eso los nuevos libros están escritos por los coreanos, demuestran que aprender anatomía guiada por ecografía incentiva al estudiante a mejorar la interpretación inclusive de la clínica. Años después aparece este consenso, es un Delphi modificado, el cual nosotros hoy vamos a aprender rápidamente. Para los que han asistido a mis talleres, yo siempre, yo a mis conferencias pongo este consenso porque este fue un punto de inflexión en mi vida y ahí es donde te da realmente las herramientas adecuadas para que todos nosotros aprendamos a hacer ecografía de forma adecuada y aquí lo vamos a explicar por primera vez para que lo entendamos. El resultado y el objetivo de este webinar es que entendamos rápidamente por qué hicieron este consenso, pero lo más importante que les voy a dejar en este webinar es los conceptos importantes que debemos aprender según este consenso para poder hacer ecografía. ¿Ok? Y como lo puedes ver ahí, la idea es que desde pregrado ya empecemos a hacer ecografía y dice que para el 2030 las facultades de medicina deberían enseñar en el examen físico a usar el ecógrafo. Vamos a explicar el punto. ¿Ok? Primero, esa gente entendió que el uso del ecógrafo en los últimos años fue aumentando exponencialmente.
Por tal razón, existen dispositivos de mano, que se llaman los handheld. Estos dispositivos de mano se empezaron a diseñar realmente para poder ser portables, parecidos a un estetoscopio, y poder hacer Point of Care Ultrasound, que es POCUS. Inicialmente, el POCUS se enfocó en emergencias y cuidados críticos, y el ecógrafo más importante en ese momento, de ese tamaño, ultra portátil, es el Butterfly, donde tiene una gran calidad en tórax para ver pulmón y corazón. ¿Ok? Ahora en el mercado existen más de 20 tipos de marca de ecógrafos handled que te van a dar la capacidad de poder ser ultra portátiles y que puedes hacer focus. Y hoy Point of Care Ultrasound no solamente se utiliza para emergencias, hay más de 42 subgrupos o subtítulos de focus, y uno de ellos es cirugía plástica, en donde la compañía o la organización de educación médica continuada más importante del mundo, que hace parte de la Sociedad Americana de Ecografía, que se llama Inteleos. Nosotros, Ultrasonolab, y varios grupos de trabajo, incluyéndome, somos los únicos que certificamos en cirugía plástica y complicaciones de cirugía plástica a nivel global. Pero ese es un resultado del crecimiento del interés, y el interés como radiólogo es un dolor en mi especialidad. Y lo que hemos descubierto es que el interés por otras especialidades está asociado a nuestra decisión de empezar a alejarnos del uso del ecógrafo, tanto así que en Estados Unidos el ecógrafo es usado por los tecnólogos, y en muchos países, como en Chile, como en Panamá e inclusive como Brasil, es utilizado por enfermeros de manera legal y normal, entendiendo que es una herramienta para ver la anatomía y poder hacer procedimientos. En países como Colombia, que la mayoría de ustedes son colombianos, ahí tenemos algunos amigos del Perú y de Ecuador, eh, y de Guatemala. En Colombia, este es un dispositivo de uso diagnóstico, escuchen esta palabra, diagnóstico para los radiólogos. Sin embargo, nosotros hemos perdido la ecografía. ¿Por qué? Porque hemos tenido un trastorno en la formación, en donde nuestro interés ha aumentado en las nuevas técnicas como resonancia. Eh, Algunos como yo que hacemos intervencionismo, empezamos a utilizar otros dispositivos, pero además estamos fallando en nuestros entrenamientos en otras especialidades, como por ejemplo en reumatología, como por ejemplo en ortopedia, como por ejemplo en el manejo del dolor, como por ejemplo en vascular periférico, en ginecología y obstetricia prácticamente poco o nada ya sabemos. Y cardiología, pues ni se diga un ecocardio, ya nosotros no hacemos ecocardio hace muchos años. Esto lo que hace es que nuestra visual o objetivo o mirada clínica del paciente no sea eh, afín del especialista o del experto. Entonces, por ejemplo, un Doppler de miembros inferiores, cuando tú nunca has trabajado con un cirujano vascular, nosotros hacemos un mapeo completo, medimos el ostium, medimos la perforante, todas las perforantes, y realmente ellos pueden ser un poco más puntuales si hay una perforante dilatada, si hay suficiente suprapatelar o infrapatelar, una ubicación para ellos poder hacer una planificación quirúrgica. Entonces, si tú entiendes que es la mirada clínica o quirúrgica de tu especialista, un radiólogo va a tener resultados interesantes, los cuales hemos perdido. Por tal motivo, se reunió este consenso y se reunió un comité directivo de múltiples asociaciones importantes en el mundo. ¿Listo? Y a reunirse estas personas, que vamos a irnos a este link, mira todas las personas que se reunieron. Entonces, especialistas en anatomía se reunieron tres, anestesiólogos tres, cardiología adulto infantil y cuidados críticos, medicina familiar. Miren todas las especialidades que se reunieron y la cantidad de expertos que se reunieron de 64 países. De Latinoamérica solamente estuvo una radióloga de la Argentina, y estuvo una radióloga de Chile, Ximena Rosman. Son las únicas personas de Latinoamérica que participaron activamente en este proyecto. ¿Listo? Ahora
Ellos hicieron una lista de dominios y de contenido curricular y una puntuación en este consenso, que vamos a rápidamente entenderlo en este link. ¿Y cuál es el objetivo de este? El objetivo es poder recomendar con fuerza qué es lo que tenemos que estudiar o cómo tenemos que interpretar. Entonces, estas personas armaron esta lista de contenidos curricular que al final vamos a leerlo mejor, pero esto es lo más importante de mi webinar. Entonces, les voy a explicar rápidamente. ¿Qué dicen ellos? Ellos empiezan a generar en el consenso unas recomendaciones importantes, fuertes, muy fuertes, o débiles o negativas. ¿Estamos? Esa es la base por la cual yo hago mis cursos de ecografía y estos son los conceptos que en mis cursos de ecografía intento enseñar. Depende de la cantidad o del esfuerzo o de la intensidad horaria, esto es lo que tenemos que aprender. ¿Y qué dice este consenso? Este consenso tiene 364 conceptos. Y estos 364 conceptos tenemos que dominar 86 a 123 conceptos. ¿Ok? Y de estos 123 conceptos que son fundamentados en la física del ultrasonido, al uso del ecógrafo, son los que te van a dar a ti la capacidad de hacer ecografía. Y vamos a verlos muy rápidamente para que ustedes entiendan. Los que hacen ecografía van a entenderlo mucho más y los que no van a aprender rápidamente. Entonces, en los fundamentos básicos para tú poder hacer point of care ultrasound, ¿qué tenemos que aprender? Longitud de onda, amplitud, frecuencia, atenuación, refracción, absorción, dispersión y transmisión. Y esto se basa principalmente en lo que sucede físicamente con la onda del ultrasonido. Recuerden, el ultrasonido no es más que una onda sonora que el oído humano no puede percibir. Y es importante que sepamos sobre longitud de onda. Es importante que sepamos de amplitud. Y lo que siempre yo hablo en mis charlas cortas es sobre la frecuencia y atenuación. Porque la frecuencia y la atenuación, para mí, en los fundamentos de ultrasonido, es lo que te va a dar a ti la capacidad de seleccionar el ecógrafo adecuado y poder entender cómo se ve la imagen según la atenuación. Y les explico nuevamente o rápidamente. La frecuencia, tenemos baja frecuencia, alta frecuencia y muy alta frecuencia. Y estas frecuencias van entre 1 MHz y 70 MHz. A mayor frecuencia, menor profundidad y mayor calidad de la imagen de superficie. En el caso de los que hacen músculo esquelético o tejidos blandos, o sea, anestesiólogos, ortopedas, cirujanos plásticos, dermatólogos, médicos estéticos, fisiatras, kinesiólogos, enfermeras, ¿qué más? Ya dijo reumatólogos, ortopedas y manejo del dolor, medicina regenerativa, ginecología estética, urología en algunos casos. Necesitamos traductores lineales de muy alta o de alta resolución, o sea, todo aquel sobre 12 MHz. Según la longitud de onda y según la amplitud de onda, esta frecuencia o este ultrasonido, según la frecuencia, va a impactar en la anatomía o en el dispositivo o en la materia. Al impactar genera una atenuación, que es una pérdida de la velocidad del ultrasonido, y esta pérdida de velocidad del ultrasonido va a generar una imagen en escala de grises que se llama modo B. ¿Ok? Esto voy a ver si lo puedo devolver en inglés. A ver si lo vuelvo en inglés, se va a entender mejor, pero garantizo. Exacto, ahí está. Y vamos a tener también el resultado, esto que está aquí, es el resultado del impacto del ultrasonido en la materia. ¿Listo? Vamos a tener la absorción, la refracción, es cuando la imagen está muy cerca al traductor o es muy sólida, el sonido se va a dispersar, va a haber refracción del sonido, reflexión o aleación. Cuando tú comprendes esto, que es extremadamente recomendado por el consenso, tú vas a entender algo importante, cómo se ve la anatomía o la imagen en tiempo real. Así que, señores, ustedes pueden a partir de ahora utilizar
cualquier libro de ecografía y se aprenden estos 11 conceptos. Para los que han estado conmigo, estos 11 conceptos los aprendemos en menos de una hora en práctica. Entonces se puede realizar un entrenamiento rápido cuando tú puedes alinear o entender los conceptos de forma concreta. Pero para poder tener una curva es utilizar los conceptos de forma clara, que lo vas a encontrar aquí en este consenso, y practicar constantemente el uso del ecografía. ¿Listo? Ahora venimos cómo vamos a utilizar estos fundamentos y los principios de la ecografía. Tenemos que entender los modos. Entonces, para tú poder tener un ecógrafo adecuado y hacer ecografía y evaluar la anatomía, tiene que tener estos puntos, que son del punto 12 al punto 6. Los modos. Modo B, modo M, modo color, power color y Doppler espectral. ¿Y qué es esto? El modo B es el modo blanco y negro, escala de grises. El modo M es el modo de movimiento, en donde vamos a ver los movimientos de los planos. Sirve mucho para ver, hacer un diagnóstico de neumotórax, o para ver cómo están las válvulas, o para ver algunas estructuras, ¿sí? Vamos a ver cómo está el diámetro de diferencia en la vena cava inferior y diagnosticar hipovolemia. Entonces, el modo M es importante. El flujo o el Doppler color. El Doppler color no es solamente la dirección de flujo, ya sea vascular o ya sea de alguna estructura, ¿sí? Como la vejiga o como la orina, nosotros vemos la dirección de flujo y que se determina entre rojos y azules. Los rojos se acercan a la superficie y los azules se profundizan. Cuando hacemos disección anatómica en tiempo real, nosotros vamos a saber en rojos y azules a dónde es la dirección de flujo. El Power Doppler, a lo contrario de esto, sí representa el color naranja, el flujo vascular. Entonces, el Power Color, donde esté, tenemos flujo vascular. ¿Listo? Y el Doppler espectral nos da a nosotros unas herramientas en donde vamos a poder analizar, según el espectro del flujo, si es vena, si es arteria, y además nos va a dar velocidades, índice de resistencias y algunos datos fisiológicos que nos va a dar a nosotros la capacidad de hacer un diagnóstico como, por ejemplo, una obstrucción, una estenosis carotidia, nos va a dar a nosotros una obstrucción, un aumento de la velocidad por una lesión en las arterias renales, causa de hipertensión, por ejemplo, y muchas otras cosas más, que eso tiene que ver ya con la curva y el entrenamiento de cada uno de los expertos. ¿Listo? Y así sucesivamente vamos a ver entonces los componentes del ecógrafo, los tipos de transductores y para qué sirven, es importante, ¿sí? ¿Cómo vamos nosotros a, a limpiar el transductor? Pero esto quiero que no se les olvide nunca. La manipulación del transductor. Si tú sabes de atenuación, de frecuencia, de refracción, sabes utilizar los modos y sabes manipular el ecógrafo, ustedes van a poder hacer un mapeo adecuado de la ecografía. ¿Y cómo se hace? Con estas formas o estos conceptos, que es el slide, el rock, el sweep, fan, compresión y rotación. En español, angulación. Angulación es que en el mismo eje tú vas a mover tu transductor. En el mismo eje. ¿Listo? Cuando son transductores convexos, tú vas a hacer rock, que es acodar. ¿Sí? Es angular, pero usando los codos. Vas a hacer barrido. ¿Sí? Vas a girar. Vas a hacer compresión. Y vas a hacer rotación en el propio eje hacia la manecilla de reloj. ¿Y eso para qué es? Eso es simplemente para poder observar las estructuras, la longitud de una estructura, la distancia de una estructura, la profundidad de una estructura, la elasticidad de una estructura y entender su ubicación, porque uno de los errores en la ecografía es olvidarse que nosotros estamos en una estructura de 3 dimensiones y la ecografía no las da en 2 planos. Cuando hacemos y cambiamos los planos, podemos hacer una
reconstrucción con conciencia anatómica ecográfica de las estructuras que estamos evaluando. A continuación vemos, por ejemplo, se tienen que familiarizar con la descripción de los cortes. Vamos, es importante entender, ¿sí?, el lenguaje y cómo describir cada una de las estructuras y sus características. Eso es importante, pero tú no lo vas a poder describir si no sabes cómo se atenúa en la materia. Entonces, rápidamente, para que ustedes lo entiendan o cómo lo enseño yo, isoecogénico. Isoecogénico es el grado cero de la escala de grises en el modo B. Pero el truco que yo les enseño habitualmente es que eso tiene que ver con el estado de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Cuando tenemos un estado de la materia 50% sólido y 50% líquido, nos vamos a encontrar con una estructura isoecogénica. Y esta estructura isocogénica ustedes van a tener que verla cuando hagan la ecografía. Pero el truco, habitualmente les enseño, busquen la glándula tiroides de su paciente y van a encontrar una estructura isoecogénica en su paciente. Ahora, entre más sólido sea la materia o la estructura, se va a volver más hiperecoico, o sea, más blanco. Entre más líquido tenga la materia, se va a volver hipoecoico, o sea, más gris. Y si es totalmente negro, o sea, anecoico, es porque es líquido. ¿Ok? Ahora, un hematoma en el día 3 va a tener un patrón mixto y un patrón heterogéneo. ¿Listo? Un quiste simple es una imagen anecoica homogénea. Un quiste coloide es una imagen anecoica, heterogénea o mixta. ¿Listo? Y una imagen hiperecogénica con sombra acústica posterior es una imagen de característica sólida. Y es así como vamos a empezar a combinar la visual en modo M, perdón, la visual en modo B, blanco y negro, con la estructura de los conceptos del ultrasonido: atenuación, frecuencia, refracción, longitud de onda. Y además tenemos que aprender a utilizar estos siguientes conceptos. El preset es fácil, es un preset en donde el ecógrafo, si nosotros vamos a hacer hombro, te va a ayudar a predeterminar la frecuencia, la profundidad y la ganancia. Pero la ganancia global no es más que ustedes de forma análoga van a aumentar los grises y van a disminuir los blancos o viceversa. ¿Para qué? Para confirmar que esa imagen sea realmente blanca o que esa imagen realmente sea negra, o sea hiperecoica o sea anecoica, y de esa forma tú puedes determinar la estructura, si es sólida o es quística. Ahora, el Time Gain Compensation, que es el TSC, es una ganancia en el tiempo por profundidad. Además de la ganancia global, nosotros vamos a mejorar las ganancias por sectores o por profundidades. Entonces, por ejemplo, yo puedo mejorar los negros a 3 centímetros y mejorar los blancos a 1 centímetro. Eso nos da a nosotros la capacidad de, por ejemplo, si yo veo una imagen redondeada de paredes hiperecoicas, yo puedo aumentar los blancos al nivel de las paredes, o sea, a 1 centímetro o a 4 centímetros, mejoro los negros en la parte central y puedo analizar los bordes de mejor manera si voy a hacer una biopsia o un drenaje. ¿Listo? La frecuencia, ya lo hablamos, pero la frecuencia la pueden cambiar ustedes en el seteo en el ajuste de la máquina. El punto focal no es más que yo decirle a la máquina: quiero que vayas a una profundidad de 4 centímetros, pero quiero que te focalices a 2 centímetros. Este punto focal lo que va a hacer es mejorar el ultrasonido o los disparos de ultrasonido a 2 centímetros para que esta imagen mejore su calidad.
y ustedes puedan analizarla de mejor manera. La profundidad está relacionado con la frecuencia y la profundidad puede ser en centímetros o en milímetros y nosotros en tiempo real podemos ir modificando esta profundidad. ¿Sí? Y la marca del transductor, que se llama notch, siempre representa el lado derecho del transductor, que representa el lado izquierdo de la pantalla, pero yo tengo un ultrasono tips que lo van a aprender en la clase del 27, que se llama lado derecho, lado derecho, lado derecho. Entonces este notch va a representar el lado derecho de la pantalla porque la pantalla los ve a ustedes. Entonces van a colocar el notch hacia el lado derecho del paciente para que no tengan una imagen del espejo. ¿Listo? Y miren en tan pocos minutos cómo hemos hablado de 56 conceptos, de todos los que están aquí representados y que nosotros vamos a poder entrenar, aprender, adquirir habilidades para poder utilizar el ecógrafo de manera adecuada. Y quiero mostrarle que ya los conceptos o protocolos que existían o que muchos estaban aprendiendo ya no son muy recomendados. A ver si llego, ahí está. Por ejemplo, el protocolo de FAS es recomendado, el CLU, el BLUE ya no es recomendado y piden que por lo menos los estudiantes no aprendan protocolos específicos y les voy a contar el por qué. Aprender protocolos específicos es sesgarse de la posibilidad de entender el cuerpo humano, porque la disección anatómica guiada por ecografía lo que nos da a nosotros la posibilidad de entender de forma adecuada el cuerpo humano e inclusive la fisiología. Y les voy a contar por qué. Entonces, ya esto lo hablamos y miren lo que pasa aquí en el programa. Dicen que se va a reformar los planes de estudios y van a integrar entonces la ecografía en las escuelas de pregrado, ¿sí? Ese es un plan para poder mejorar la seguridad. Y este plan de estudios es la base en donde todos tienen que adquirir competencias. Y se hicieron unas estructuras para mejorar el desarrollo de todas las facultades de medicina para poder agregar los fundamentos de ecografía y el entrenamiento del uso de la ecografía para evaluar la anatomía en tiempo real de los pacientes en la evaluación clínica. Entonces, un dolor de hombro, no solamente vamos a nosotros realizar las maniobras que hemos aprendido en ortopedia, sino que también vas a verlo por ecografía. Un dolor en la rodilla lo vas a ver por ecografía. Un bebé, un infante, ustedes que son padres, sería interesantísimo que un pediatra en consulta de urgencias a las 3 de la mañana, en donde nosotros los radiólogos no estamos, pueda por lo menos entender que hay un buen flujo vascular en un testículo. Y así es como justificaron el currículum para mejorar la experiencia educativa en general. ¿Ok? Empezaron a entender que había una problemática creciente y que no había una satisfacción en los pacientes y en los colegas especialistas en el uso del ecógrafo, así que es mejor utilizar la ecografía en todas las áreas para poder aprender el ultrasonido básico. Yo personalmente no estoy de acuerdo con el término básico o experto, o depende de lo que nosotros queramos interpretarlo. Yo creo que el objetivo del consenso y el objetivo el cual los invitamos a que ustedes estén aquí en este primer taller, que les garantizo es el más aburrido porque es la base, los demás son más prácticos, es que entiendan que aprender a conducir el ecógrafo es como aprender a conducir un auto. Ustedes tienen que ir a aprender los conceptos y los fundamentos de forma adecuada para aprender a utilizar la máquina de forma adecuada y está en sus manos ser el experto y tomar las decisiones correctas. Si son o no son intrusistas es un tema de ustedes, pero ayudarles a ustedes o ayudarse ustedes a poder tomar decisiones en tiempo real, les garantizo que va a cambiar la forma como ven el cuerpo humano. Entonces, miren, el plan de estudio de ultrasonido constituye la base para la capacitación en ultrasonido a lo largo de un continuo
de educación médica continuada desde pregrado hasta posgrado. Esto llegó para quedarse en todas las especialidades. Y ya ustedes lo han visto, ¿no? Más de 20 especialidades médicas y quirúrgicas estadounidenses hoy exigen la competencia y experiencia en ecografía al finalizar la formación médica. Para los que son cirujanos plásticos, ya saben que han crecido en el área, los dermatólogos cada vez más lo hacen, los reumatólogos. Es interesante cómo nosotros podemos diagnosticar procesos inflamatorios en tiempo real con el ecógrafo. ¿Listo? Así que los quiero invitar a que ustedes empiecen a analizar por ecografía o con el uso del ecógrafo en sus especialidades. Y quiero que empecemos con las preguntas. Esto va a estar colgado en nuestra página de YouTube para que no se nos haga más tarde y lo puedan revisar junto al link de este consenso. ¿Listo? Así que bueno, las conclusiones del consenso son estas y hay un apoyo global de todas estas especialidades para que se integre en el pensum de pregrado y se integre en el pensum de todos los posgrados médicos quirúrgicos, simplemente para ver la evolución y evaluación de forma adecuada de todos nuestros pacientes. Así que espero que les haya gustado esta introducción en todos los webinars. En próximos webinars vamos a tener ya conceptos prácticos de cómo utilizar estos conceptos en el manejo del ecógrafo. Este próximo 20 de mayo y el 27 de mayo tendremos en vivo, voy a hacer una demostración en vivo agrupando todos estos conceptos, lo que yo he llamado 10 ultrasono tips. Eso es lo que yo les traigo el día de hoy. Es un inicio para que abramos nuestra posibilidad de entender cómo vamos a hacer la ecografía a partir de hoy, cómo vamos a receptar la ecografía en nuestra vida cotidiana, en nuestros día a día, en todas las especialidades. Así que teniendo hasta ahora, sí, hemos estado aquí unos 35 minutos aproximadamente, tenemos 33 compañeros conectados. Quiero que por favor me hagan preguntas de sus áreas, sus intereses, sus dudas, sus miedos. Y aquí estamos en los próximos 10 minutos para contestarle todas sus preguntas. Bueno, doctor Tan, muchas gracias por la presentación, por toda la información que nos ha brindado. Agradecemos a todos los que están conectados. Si de pronto tienen alguna pregunta para el doctor, puedan dejarla ahí en la cajita de chat. Nos está llegando a todos, pues directamente a los anfitriones y panelistas. Nosotros estamos viendo lo que están escribiendo en este momento. Entonces vamos a dar una pequeña espera. Si de pronto ustedes tienen algún tipo de pregunta respecto a cómo utilizar la ecografía en cada una de sus especialidades. Como indicó el doctor Tan, esto es una introducción justamente a todo a toda la serie de webinars y a toda la serie de clases que se van a ver en el transcurso de las siguientes fechas y los siguientes meses. Nuevamente, el próximo webinar es el 20 de mayo y así sucesivamente vamos a estar publicando cada que tengamos ya los enlaces creados para que ustedes puedan irse inscribiendo a la temática de su interés. Muchas gracias a todos. Estamos atentos a sus preguntas. Eh, aquí Perfecto. tenemos un comentario. Mientras hacen preguntas, por ejemplo, dejó un comentario el doctor Pablo González, doctor Pablo González, ginecólogo experto en ginecología e intervencionismo ginecoestético, en donde hemos trabajado mucho en mejorar la seguridad. Entonces, ¿para qué usamos el ecógrafo? El ecógrafo lo estamos usando para ver la anatomía. Hemos descrito la anatomía de los labios mayores, hemos demostrado dónde está dartos y polis, en dónde sería más seguro realizar inyecciones, en dónde colocar un suelo tensor. Y esto nos va a dar algunos resultados de mayor seguridad. Y también estamos escribiendo, por ejemplo, eh, los cambios de la ecoestructura, o sea, de la escala de grises del clítoris. Estamos haciendo un estudio chévere de la escala de grises del clítoris asociado a hormonas. O sea, hay pacientes de 32 años, jóvenes, que la ecoestructura del clítoris
cambia por su estado hormonal. Entonces la ecografía también nos va a dar algunos aportes y eso está hoy en curso. Esperemos que en un año lo demostremos totalmente, pero es súper interesante lo que podemos ver con ecografía cuando entendemos el estado de la materia y la fisiopatología de algunas enfermedades. Tenemos otra pregunta de Jorge González. Dice, soy residente de medicina de urgencias y emergencias. ¿Considera que es indispensable para nuestra formación la ecografía? Totalmente indispensable, ¿sí? Nosotros, le cuento una infidencia, yo empiezo a dar cursos en pandemia, en COVID. Yo sí era el coordinador de radiología de la Subred Centro Oriente de Bogotá, o sea, Santa Clara, San Blas, La Victoria, materno, infantil, y ya nuestros radiólogos no iban después de 6 de la tarde a ningún lugar y la interconsulta la bajamos. Eh, y el doctor Ortiz, para los que son internistas e intensivistas, el doctor Ortiz es el director de cuidados críticos de toda la subred, o sea, mi amigo y cercano allí, y una vez me llama y me dice, mira, Enrique, o eres tú o es cualquier otra persona más, pero hemos aumentado las perforaciones asociado a la inserción de catéteres, porque insertamos ya muchos catéteres al día. Necesito que todo mi equipo aprenda a insertar catéteres guiados por ecografía. Así que ese fue el primer curso que hicimos, avalado ahí con la Universidad del Bosque inclusive, en la subred Centro Oriente, Focus en lecho. ¿Para qué sirve además? Entonces hay Focus para poder ver corazón, taponamiento cardíaco, líquido libre en abdomen, derrame pleural, inserción de catéter. Inclusive podemos ver cómo están las válvulas, podemos ver la volemia viendo la cava inferior, podemos ver si hay una ectasia de miembros inferiores, de venas inferiores, a ver si realmente puede haber un TEP o hubo un trombo. Podemos ver la dirección de flujo, podemos ver si hay un sangrado activo. Y países como Colombia, no tanto en Argentina, por ahí estaba mi profesora conectada también, ella estuvo conmigo mucho tiempo en Argentina. En Argentina encuentras expertos en ecografía a cualquier hora y de todas las especialidades, e inclusive encuentras pediatras, neonatólogos y especialistas 24/7 en una urgencia. Países como el nuestro, en Colombia, creo que es bastante importante que todos tengan la herramienta, pero hay un límite, es lo que a mí me da miedo. El límite es que realmente creamos que somos expertos, o sea, tenemos que saber en qué nivel estamos y usar la herramienta de la ecografía, por eso se llama Point of Care Ultrasound, para poder tomar decisiones clínicas con ayuda del ecógrafo y no diagnósticas para generar un reporte. Así que la respuesta corta es sí, los internistas e intensivistas deben aprender rápidamente ecografía. Doctor Tani, hablando un poco de dermatología, ¿por qué los dermatólogos deberían utilizar un ecógrafo en sus procedimientos? Bueno, debería, todavía no creo que sería la palabra debería. Yo si fuera dermatólogo lo usaría, depende de lo que hiciera. Si son dermatólogos clínicos o si hacen cirugía de piel, estamos escribiendo, por ejemplo, con el doctor Roberto Bárcena, que es cirujano plástico que se dedica a la reconstrucción, estamos escribiendo con su esposa Wendy los bordes quirúrgicos cuando se hace una biopsia o cuando se hace una cirugía de piel, si los bordes quirúrgicos están sanos. No solo podemos ver según el grosor de la piel, podemos ver qué tipo de lesión tiene en la piel, podemos ver si el proceso inflamatorio es agudo o no. Eso en la parte clínica. En la parte de inyectables podemos ver el plano de inyección, el grosor del ESMAS, el grosor de la parótida, que es algo súper olvidado. La gente le da miedo la arteria facial y a mí me da mucho más miedo lo que encontramos en la parótida. Podemos evaluar si el paciente antes de hacerse un inyectable, cómo están sus parótidas, su maxilar, su lagrimal. Nosotros no evaluamos lagrimal, pero es importante. Uno de los procesos o de los protocolos diagnósticos de enfermedad o de síndrome de Sjögren es lagrimal, una ecografía de lagrimal, parotidia y submaxilar, submandibular. Nosotros podemos evaluar antes de inyectar estos fillers
estos productos. Podemos ver qué fillers estamos inyectando, podemos ver si el paciente se inyectó antes un biopolímero o no. Podemos analizar si hay un proceso inflamatorio con un aumento de la vascularidad facial. Esto y mucho más podemos analizar con ecografía de piel y tejidos blandos. Ahora depende del ecógrafo y depende de tu área de experiencia, si eres un inyector, si haces dermatocosmética o si haces dermatología clínica. Y tenemos otra pregunta, doctor Tan, de la doctora Manuela Cerón. Dice, soy ginecóloga y tengo algo de entrenamiento en ecografía pélvica transvaginal y obstetricia básica. No tengo mucho entrenamiento en ecografía de tejidos blandos, sobre todo en el área de ginecología estética, y su uso con respecto al uso de rellenos o bioestimuladores. ¿Es posible inyectar estos compuestos bajo visión ecográfica? Y además me interesa muchísimo saber cómo evaluar la imagen del Doppler con respuestas a tratamientos hormonales y qué tan difícil puede ser. Muy bien, hay varias preguntas. De último, de la parte final, el Doppler y el duplex, es lo que creo que tenemos que aprender nosotros más, es hacer duplex, es casi lo mismo, pero no. Vamos a dejar el concepto claro. Doppler no es solamente el efecto Doppler para poder ver la dirección de un flujo. Y el duplex es el término en imágenes diagnósticas en que se refiere a la evaluación de una anatomía en modo B más el flujo. Entonces lo que tenemos que aprender es a interpretar las dos para poder generar un criterio. Entonces vamos a tener que usar y aprender duplex. Uno. Dos, el tema hormonal con Doppler puede llegar a ser difícil a no ser que sepamos la fisiopatología de lo que tengamos que buscar para poder entenderlo. Lo que sí nosotros podemos encontrar, por ejemplo, en los cambios hormonales, cuando ustedes hacen terapia de reemplazo hormonal, ya sea por pellets, ya sea por testosterona bioidéntica u otros productos como estrógenos, hemos identificado que hay cambios de la ecoestructura del clítoris, del monte de Venus y la glándula mamaria. Y eso es algo que estamos tratando de escribir y demostrar. Lamentablemente en Colombia no hay mucha aplicación de pellets, como si lo hay en Argentina, como si lo hay en Brasil. En Brasil hay un montón de tipos de pellets de reemplazo hormonal, pero sí, evidentemente, hay unos cambios hormonales y un aumento del flujo vascular en esas glándulas y en esa grasa. Algo que me lleva a mí a pensar en un tema que hablé en estos días sobre el lipedema, en donde yo hago mucha parte de vascular de miembros inferiores y tengo una teoría sobre la hipertensión venosa y el lipedema. Bioestimuladores, uso de respecto a relleno bioestimuladores, doctora, 100%. Ya usted puede tener los indicios de los fundamentos de ecografía y hacer ecografía de tejidos blandos es similar, simplemente tienes que tener conciencia anatómica ecográfica de lo que hacemos y puedes ver en tiempo real en dónde inyectas, en qué plano inyectas, si está sobre el darto, si está sobre el polis, en qué profundidad está, cómo está la elasticidad, en dónde quedó el punto de inyección, cuál es el volumen que inyectaste, el espesor antes y el espesor después, y cuánto tiempo queda el producto, si hay una huella estética o no. Entonces, doctora Manuela, es importante hacerlo y llegó para quedarse la ecografía de tejidos blandos en procedimientos percutáneos con fillers. Entonces, en ginecología estética, con el doctor Pablo González, por ejemplo, hemos avanzado un montón, así que la invito, doctora Manuela Cerón, a que venga y empiece usted a ser parte de realizar estos procedimientos guiados por ecografía. Doctor Tan, otra pregunta respecto ya a cirugía plástica. Los cirujanos plásticos, ¿por qué es útil para ellos utilizar un ecógrafo en sus procedimientos médicos? Bueno, esto empezó con una tendencia que muchos me decían, esto es un boom, esto es una tendencia, esto no sirve para nada, pero resulta que otra infidencia, a mí me invitan en el ISAP del 2018 a Miami. ISAP 2000, ISAP es la Sociedad Mundial de Cirugía Plástica o la Academia de las Sociedades de Cirugías Plásticas. Y yo empiezo a ver a un cirujano muy importante, entro a cirugía con él, con Rafael Redondo y Constantino Mendieta, y ya ellos utilizaban ecografía para poder ver los planos, el volumen, dónde lo inyectaban, y otros cirujanos no lo hacían. Y en las zonas comerciales de estos congresos no existía el ecógrafo.
Eso fue en 2018. En el 2022-2023, exactamente en junio de 2023, la Florida pronuncia y establece una ley en donde dice que BBL, que es el Brazilian Butt Lift, o sea, inyectar grasa en las nalgas o en los glúteos, tiene que ser sí o sí guiado por ecografía. ¿Por qué? Porque se aumentó la mortalidad asociado al TEP, al tromboembolismo pulmonar, asociado a inyección de grasa en el glúteo, asociado a una inyección en un mal plano o un mal volumen, en donde tal vez podía estar obliterando las venas, el compartimiento de los pedículos vasculares glúteos, generando un tromboembolismo graso. Lo que están haciendo entonces es que la inyección tiene que ser guiada por ecografía, fat into the fat, o sea, sobre la grasa, pero el uso actual de la ecografía no solamente es ese. Años después participamos y somos parte de la evolución de la ecografía en cirugía plástica, en donde la usamos para implantes mamarios, explantación mamaria, oncoplastía, liposucción profunda, evaluación de rectos abdominales, diagnóstico de diastasis, si hay una hernia, evitar perforaciones, remodelación costal, en dónde está la cánula para inyectar, la elasticidad del músculo, la elasticidad de la piel, el volumen muscular, cuál fue el volumen si nosotros hacemos fat grafting, o sea, inyectar grasa dentro del músculo, eh, la dimensión o longitud de los músculos, la contractibilidad, la biomecánica de los músculos, el pedículo vascular, todo eso lo podemos saber y ver por ecografía. Muchas gracias, doctor Tan. Bueno, creo que no tenemos más preguntas de momento. Ah, acaba de llegar una. El doctor Javier Núñez nos pregunta, es ortopedista y veo la necesidad del uso de la ecografía para la viscosuplementación de las articulaciones, especialmente cadera, hombro y rodilla, con el fin de hacerlo con seguridad. Es importante el uso, la inyección de ácido hialurónico en las articulaciones, inclusive en el ATM para los que hacen cirugía de cabeza y cuello maxilofaciales. Entonces, la viscosuplementación, que es la inyección de este producto en el espacio articular, en las articulaciones mayores, siempre es importante hacerlo guiado por ecografía por dos temas. Uno, para poder ver la apertura articular en tiempo real, para poder ver el espacio e inclusive podemos analizar el volumen inyectado y el resultado que quieren ustedes como ortopedistas que hacen este procedimiento. Y no solamente la viscosuplementación, los que hacen ortobiológicos, si haces proloterapia, si haces drenaje. Entonces, antes de viscosuplementar, tal vez te encuentras con una bursitis o una bursa gigante y puedes drenar guiado por ecografía y puedes, inclusive si le pones power color, o sea, ves el flujo y ves una neovascularidad periarticular, tal vez estás en un proceso inflamatorio reumatológico, tal vez no es momento adecuado para hacerle esa inyección hasta que no mejore el resultado clínico de este paciente. Cosa que en Colombia los ortopedistas recién están empezando a hacer, los reumatólogos, inclusive el fellowship de reumatología de la Universidad Nacional, hoy es el único en Colombia que tiene ecografía en su pensum. Así que, doctor Núñez, lo invito, claro que sí, la ecografía para evaluar en tiempo real es necesaria. Bueno, doctor, creo que hemos llegado al final de las preguntas. No, no tenemos por aquí ningún otro registro. Muy bien, entonces a todos los que estaban aquí, los 25 que se quedaron hasta ahora, muchas gracias por participar. Esto lo hacemos con la intención académica, con una misión personal de tratar de transmitir el uso adecuado del ecógrafo. Y para mí es importante enseñarles a todos ustedes cómo se usa de forma adecuada para salvar vidas. Entonces, si aprendemos de forma inadecuada, vamos a cometer errores y si cometemos errores, el perjudicado es nuestro paciente. Así que lo que podemos hacer a partir de ahora es tratar de mejorar nuestro entrenamiento, entender que así como llegó la inteligencia artificial, señores, la ecografía llegó a todas las especialidades, a mis colegas radiólogos, esto no es enseñar intrusismo, esto es aprender mucho más de ellos y que nosotros podamos saber que ellos tienen una necesidad que nosotros no estamos supliendo. La ecografía la estamos abandonando, pero la ecografía diagnóstica depende de una curva y de una estrategia de aprendizaje. Evidentemente, todos los colegas que no son radiólogos no van a aprender porque su interés es específico, el ortopeda para hacer viscosuplementación,
hacer tratamientos percutáneos de dolor, ginecología estética, dermatología, cirujanos y todas las especialidades que toquen o que ingresen, inserten por medio de la piel una aguja. Señores, hay que usar la ecografía. Muchas gracias por su participación y nos vemos entonces el próximo 20 de mayo, en donde ya me van a ver haciendo ecografía, donde me van a poder hacer algunas preguntas más específicas. Y ya recuerden que este mes tenemos estas próximas dos charlas enfocadas en cómo usar el ecógrafo y fundamentos. Espero que se hayan divertido, que haya sido de su interés y nos vemos muy pronto. Muchas gracias a todos y que pasen una buena noche. Muchas gracias, doctor Tan. Que estén muy bien.